Figuras geométricas cuadradas, espirales, líneas onduladas, figuras zoomorfas de pumas, víboras, representaciones astrales, nichos, piscinas y asientos, todos tallados en alto y bajo relieve en una gigante roca. Es considerada la roca esculpida más grande del mundo, tallada hace más de 700 años atrás. ¿Quiénes fueron sus creadores? ¿Qué representa todo esto? ¿Cuál era el fin de todo este impresionante arte sobre piedra? A tan solo 120 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se encuentra la roca tallada más grande del mundo, denominado el Fuerte de Samaipata. Está dividido en 3 áreas principales, pero el área más impresionante es esta área de ceremoniales, esculpida sobre una cadena rocosa a 1950 metros sobre el nivel del mar. Tiene 200 metros de largo y 60 de ancho. Es impresionante. Por eso este lugar fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Hoy día atrae a centenas de turistas diariamente de todas partes del mundo. Pero la gran pregunta es, ¿quiénes fueron los autores de este arte en piedra? ¿Qué representa todo esto? La historia cuenta que este fuerte originalmente era una especie de templo o lugar de rituales del Imperio Incaico en la época precolombina, antes del siglo XIV después de Cristo, época en que el Imperio Inca del Occidente se expandía hacia el oriente boliviano. Los incas establecían templos o lugares de rituales en sus conquistas como señal de posesión. Pero los incas llegaron solo hasta aquí, porque a partir de aquí gobernaban los nativos chané, los mojocoyas y los chiriguanas, y ellos fueron los que detuvieron el avance inca, haciéndolos retroceder. Se dice también que los nativos chané dejaron en este lugar sus registros rituales. Lo cierto es que casi todas las culturas nativas de América, como los mayas, los aztecas, los incas, los chiriguanos y otros, tenían algo en común. Eran politeístas. Tenían una gran variedad de dioses y diosas asociadas a la naturaleza, como la adoración al sol y a la tierra, por ejemplo. El equinoccio y solsticio del sol en varias culturas hasta hoy son días de veneración. Por ejemplo, los mayas en esos días agradecían a los astros dioses por el buen inicio de las siembras y la cosecha. Los romanos, por su parte, celebraban el Día del Sol Invictus. Así, de manera similar, los babilonios, los egipcios, las tribus nórdicas veneraban al dios Sol. Y Suramérica no fue la excepción. Aquí en este lugar, esta figura tallada, conocida como el puma, una representación de los felinos, apunta exactamente a la salida del sol en el día 21 de junio, fecha del solsticio de invierno. También apunta al sol el 22 de diciembre, fecha del equinoccio. De hecho, todos los años aquí llegan miles de turistas para participar de la celebración ritual del solsticio de invierno. ¿Coincidencia de culturas? Por supuesto que no. El sistema de adoración al sol es exactamente opuesto a Dios. El profeta Ezequiel, hace 2500 años atrás, vio en visión a 25 varones adorando. Le daban la espalda al templo de Jehová y sus rostros estaban hacia el oriente adorando al sol. El culto al sol es un sistema de adoración totalmente opuesto a Dios. Entonces, detrás de todo un sistema de adoración contra Dios, estuvo siempre el príncipe de este mundo, Lucifer. Otra diosa a quienes adoraban muchas culturas, incluyendo la cultura inca, era la diosa Pacha. En el idioma originario significa tierra. De ahí el término Pachamama, que traducido al español es Madre Tierra. ¿Le suena familiar, verdad?
Hay estos canales tallados en bajo relieve que conectan con otras figuras, conecta con los nichos también. Sirvió para drenar las ofrendas líquidas o la sangre de animales que se ofrecían en sacrificios a las deidades. Las culturas andinas creían en la reciprocidad con los dioses. Ellos ofrendaban y sacrificaban a los dioses y ellos les retribuían por su ofrenda. En el sistema de adoración a Dios, la cultura de la reciprocidad para con Dios es totalmente opuesto a la cultura inca. En el Evangelio de San Mateo capítulo 16-26 Jesús pregunta: ¿qué podrá dar el hombre a Dios a cambio de su alma? Pablo dice en Romanos 3:23 que nada puede dar el hombre porque está destituido de la gloria de Dios. En el reino de los cielos, Dios no puede recibir nada en reciprocidad del hombre como para que Dios le salve. La salvación es enteramente por gracia. Es un regalo de Dios que viene por fe. Dice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Es por misericordia que el hombre recibe bendiciones. Sigamos conociendo esta impresionante obra de arte tallada en piedra. Aquí hay muchas figuras geométricas como estas. Líneas onduladas que representan la conexión con la Pachamama o Madre Tierra. Representa la fertilidad y el agua. Estas líneas rectas que ustedes ven simbolizan la conexión con el mundo de los dioses, la rectitud y el orden. Todo este conjunto de figuras esotéricas expresaban, entre otras cosas, la fe de los incas, sus creencias y su sistema de adoración. Pero yo me hago esta pregunta: ¿dónde estaba Dios en la época en que los incas establecieron este sistema de adoración pagana? Parece algo ilógico, pero hay evidencias que los incas sí sabían de un Dios supremo. Ellos adoraban a la Madre Tierra, la concebían como un Dios. Por eso, en reciprocidad, ellos ofrecían a la tierra sacrificios de sangre y animales en gratitud por todo lo que recibían durante el año. Sigo preguntándome, ¿ellos no conocían a Dios? Plenamente no. La historia dice que el cristianismo o el conocimiento acerca del Dios bíblico llegó a América junto con la colonización, es decir, a partir del año 1492. Pero en realidad ellos ya tenían conocimiento del Dios verdadero mucho antes de la llegada de Colón a América. Pero al parecer no lo aceptaron. Estas culturas datan de miles de años atrás. Si ellos conocieron a Dios recién desde 1492, significa que vivieron por muchos siglos en completa ignorancia respecto a Dios. Entonces, ¿cuál sería el destino de los millones de nativos que murieron sin conocer a Dios? ¿Ellos descansaron sin haber tenido la oportunidad de conocer a Dios? No, claro que no. Eso sería injusto por parte de Dios, porque la Biblia dice en Hechos capítulo 10, verso 34, que Dios no hace acepción de personas. Ellos sí sabían de Dios, conocían muchas cosas del Dios de la Biblia antes de la llegada de Colón a América. En Romanos capítulo 10, verso 14 dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces ahora la gran pregunta es, ¿quién les predicó a ellos antes de 1492? ¿Cómo ellos sabían de Dios? Dios tiene varias formas de revelarse. Una es a través de sus instrumentos humanos, tal como dice Romanos 10:14. La Biblia es el primer medio de revelación divina. Es una revelación especial. Pero hay la revelación general, que incluye la creación, la gracia común, la providencia y la conciencia. Permítame explicarle a grandes rasgos. Primero, Dios también se revela al ser humano a través de la creación, a través de la naturaleza. Dice Salmos capítulo 19, verso 1 y 4, que de por sí los cielos y la tierra hablan de la gloria de Dios. Y los nativos de América, tanto los chanés como los incas, los aztecas y todas las culturas de América, estudiaban con mucho interés a los astros, a sus movimientos, estudiaban a los animales, a la naturaleza.
Esta roca tallada es conocida también como el Peñón de las Estrellas. Se dice que este espacio también era utilizado como un centro de observación astronómica. Observen esta hermosa naturaleza que rodea este lugar. Montañas, bosques, unas maravillas naturales que solo pueden hablar en favor de su creador. En Romanos capítulo 1, 19, el apóstol Pablo dice que todos los atributos de Dios, como su poder eterno y su deidad, han sido visibles y conocidos en la naturaleza, en todos los tiempos desde los días de la creación. El apóstol Pablo nos está diciendo que Dios se reveló a sí mismo y se hizo conocer incluso entre las culturas más paganas a través de la naturaleza. En Isaías capítulo 6, verso 3 dice que toda la tierra está llena del conocimiento o de la gloria de Dios. La naturaleza es un testimonio claro de que Dios existe. La creación glorifica a Dios. En ese contexto, debemos suponer que los incas, antes de la llegada de los españoles, tuvieron suficiente revelación como para conocer al Dios de la naturaleza. Otro medio de la autorrevelación divina se llama la gracia común. ¿Y qué es la gracia común? La misma Biblia lo explica. Dios es un Dios para todos. Dice el Salmo 65:9 que Dios visita la tierra y la riega sin tomar en cuenta si lo adoran o no. Ese es el Dios eterno. En Mateo capítulo 5:45 dice que hace llover sobre malos y buenos por igual, que hace salir el sol sobre los justos e injustos. Ese es el amor de un Dios que a pesar de todo ama a sus criaturas. Esa es la gracia común. Esta gracia era muy clara para la cultura inca. Sabían que por sobre todo había un gran creador y sostenedor de la vida. Pero, como no lo veían ni lo conocían, los incas le pusieron un nombre a Dios. Le llamaron Viracocha. Era el Dios desconocido para los incas. Aún hay otra forma en que Dios mismo se revela a los seres humanos, a través de la conciencia. ¿Ha escuchado usted esta famosa ley del imperio inca que dice ama yuya, ama aquella y ama sua? Está en el idioma quechua y significa no seas mentiroso, no seas flojo y no seas ladrón. Muchas de sus leyes y costumbres eran justas, pero ¿de dónde sacaron esas leyes correctas y nobles? La respuesta está en la Biblia. Dice Romanos capítulo 2, 14 y 15. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Cuando la Biblia habla de gentiles se refiere a las demás personas o razas que no eran de sangre judía. Entonces, en el contexto de la cultura andina, podríamos leer el texto de esta forma. Porque los incas, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque estos no tengan ley, son ley para sí mismos. Los indígenas nativos de este lugar tenían el conocimiento de Dios a través de la conciencia, porque en Eclesiastés 3:11 dice que Dios mismo ha plantado en el corazón de los seres humanos el deseo de conocerle. Ahora, en otras culturas, fue el Espíritu Santo mismo de Dios que se acercaba a los paganos para hablarles. Muchos de ellos escuchaban la voz de Dios e iban en busca de la verdad. Un ejemplo de ello fueron los reyes magos o los sabios del oriente que fueron a ver al niño Jesús. Eran eruditos de culturas paganas, probablemente eran de Arabia o Babilonia, provenían de culturas que adoraban a otros dioses. Ellos estudiaban a los astros, así como los incas, pero Dios se auto-reveló a ellos, e influidos por el Altísimo se dirigieron a buscar al Mesías. Así como Dios se acercó a esos reyes magos o a los sabios del oriente, también debió acercarse a muchos incas sinceros para revelarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas, dice Romanos capítulo 10, verso 11. Por todo esto, podríamos afirmar que Dios sí se hizo conocer en el imperio inca. Ellos sí lo conocían, pero por alguna razón, ellos decidieron seguir la influencia de Satanás que estaba luchando para confundir o apagar esa influencia divina. Es aquí
que muchos negaron a Dios y fueron dejados en tinieblas. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿los incas murieron sin haber conocido la verdad? ¿Cuál será el destino de estas personas? La respuesta lo tiene Pablo en Romanos capítulo 2, verso 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Además, Romanos capítulo 5, 13 dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Estamos seguros que muchos incas eran sinceros en lo que hacían. En muchos casos, Dios acepta la adoración de los paganos como si se la estuvieran dirigiendo a Él. Pero dejemos ese asunto para Dios. Al final, ellos ya descansaron y solo Dios sabe el destino de todos. Para llegar hasta aquí hay que subir una suerte de caminos serpenteados, algo más de 200 metros hasta llegar a la cima de la montaña donde está situado este lugar de rituales. La tradición de construir templetes en lugares altos era característico de las culturas paganas. Se creía que cuanto más alto, más cerca de los dioses estaban y eran mejor oídos. También se elegían lugares altos porque eran zonas despejadas que facilitaban la observación y adoración de los astros. La Biblia relata en Jeremías capítulo 32-35 que en épocas de apostasía del pueblo de Israel, ellos, influenciados por sus vecinos paganos, construían altares en los lugares altos en honor a los dioses paganos para hacer pasar por el fuego a sus hijos e hijas en honor a Moloch. Eran en esos lugares altos que literalmente ellos arrojaban a sus niños a los brazos candentes de Baal para ser quemados. Construir altares en lugares altos, grabar figuras en las piedras o rocas era una abominación en el pueblo de Dios. Había una orden expresa en torno a eso, dice Números capítulo 33, 52. Expulsaréis a los habitantes de la tierra delante de vosotros, y destruiréis todas sus piedras grabadas, y destruiréis todas sus imágenes fundidas, y demoleréis todos esos lugares altos. El hecho de haber construido el fuerte de Samaipata justo en el lugar más alto de la zona, ¿es casualidad o causalidad? Nada es casual en términos de religión. Todo fue calculado por el enemigo de las almas, y hoy sigue sembrando y diseminando sus mentiras desde tiempos antiguos hasta hoy. David, al repasar la historia de la apostasía de su pueblo y al ver la costumbre de los paganos de construir sus altares en los lugares altos, él escribió este hermoso salmo que dice: Alzaré mis ojos a los montes, a los lugares altos. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Vendrá de lugares altos?, se preguntaba David. Él mismo responde y dice: no, mi socorro, mi protección, mi seguridad no viene de los altares paganos que están en los lugares altos. Mi socorro viene de más arriba, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estamos seguros que muchos incas, muchos nativos de América, buscaron la seguridad, el socorro y el sustento que viene de más arriba de esos lugares altos. Miraron al santuario de Dios, de donde venía su socorro. Seguramente, una de las sorpresas que tendremos en la venida de Cristo será ver no a todos, sino a algunos indígenas, incas, levantando la mano para recibir a Cristo y dirán: este es nuestro Dios a quien escuchamos en la naturaleza, lo vimos en los astros. Este es quien nos hablaba a la conciencia y lo escuchamos. Qué hermoso, ¿verdad? Estos son aquellas ovejas que Jesús mencionó y dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. Estaban en rediles paganos. Usted que ve este documental, acérquese a Dios. Puede verlo en la naturaleza, puede verlo en la Biblia, puede hablar con Él en oración y prepararse para el encuentro con Cristo. En un próximo programa les hablaré desde otro importante centro religioso de la cultura inca. Estaremos en la ciudad Tiwanaku. Eso si Dios lo permite.